meses. Tiene que ir a la cárcel. ¿Por qué lo dejo así? ¿Por qué lo dejan ir? No piensan que sus familias va a pasar lo mismo. Todos tenemos familia, va a pasar lo mismo. Mucha gente se está contagiando porque no apoyan, porque el presidente es malo y inhumano, porque no le invitan a ver la carta, solo ven lo delante en la pantalla, porque son así, son unos malos, porque no van a la carta. Estuvo al mando del gobierno del Perú por 2 años y 7 meses. Durante su gobierno demostró ser un político astuto, calculador y populista. Bajo su conducción, el Perú registró cerca de 100.000 muertes por COVID-19, la tasa de mortalidad más alta en todo el mundo. Cuando fue destituido del cargo, dejó el país sin la preparación necesaria para afrontar una segunda ola todavía más mortal. Su ascenso al poder fue un acontecimiento excepcional en la política peruana. Martín Vizcarra era el primer vicepresidente y embajador del Perú en Canadá, cuando el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, presionado por el Congreso, renunció a la presidencia de la República del Perú en medio de un escándalo de corrupción internacional que había puesto en jaque a la clase política de varios países de la región. Súbitamente, las condiciones fueron favorables para que Martín Vizcarra se colocara a la banda presidencial. Antes de renunciar al cargo, Pedro Pablo Kuczynski había intentado persuadir a sus 2 vicepresidentes para que renunciaran con él, a fin de que se realizaran nuevas elecciones de la fórmula presidencial. Vizcarra, por supuesto, decidió no seguir el consejo de su líder y ocupó el puesto que había quedado vacante. A diferencia de su predecesor, Martín Vizcarra inició su mandato manteniendo una relación muy cercana con el Congreso. Dicha cercanía parecía fruto del ejercicio de la diplomacia del nuevo presidente del Perú, pero un tiempo después se conocería de algunos acuerdos y reuniones que Martín Vizcarra había tenido con voceros y líderes de las principales bancadas del Congreso, cuando Kuczynski aún era presidente y atravesaba un proceso de vacancia. ¿Acaso Vizcarra había sido parte de alguna suerte de conspiración en contra de su predecesor para hacerse de la presidencia? Pedro Pablo Kuczynski habría calificado de traidor y también de títere de Fuerza Popular a Martín Vizcarra. Esto ha quedado revelado en unas anotaciones que hiciera el ex mandatario. Lo que yo he dicho es que no ha sido la única reunión que ha tenido el presidente Vizcarra, a pesar que lo ha negado, con un representante de Fuerza Popular. El presidente ha salido, ha dicho que nunca se reunió con nadie antes de la vacancia, y eso nos obliga, en mi caso me obliga, a tener que salir y públicamente desmentirlo, porque sí ocurrió tal reunión. Sea como fuere, lo cierto es que la luna de miel entre Vizcarra y el Congreso de la República se terminó de forma repentina, comenzando una etapa de enfrentamientos que acabaría con la disolución de aquel Congreso que le ayudó a llegar al poder. En el Perú, el Congreso de la República suele ser una institución impopular, que tan pronto como es elegida, comienza a ganarse la antipatía de sus votantes. Martín Vizcarra aprovechó esa debilidad para confrontar al Congreso. De ese modo obtuvo rédito político. Las encuestas le favorecían, y entonces el presidente descubrió una fórmula marquetera que utilizaría hasta el final de su mandato: crear la falsa ilusión en la población de que se libraba una batalla entre buenos y malos. Vizcarra se encomendó a la tarea de convertir a sus enemigos políticos en enemigos del país entero. Así conseguiría el apoyo de la población, manipulando los sentimientos y las pasiones que desata la política. Él sería el héroe que el país necesitaba, mientras que sus enemigos políticos los convertiría en villanos.
cuando la mayoría parlamentaria recurre a innumerables argucias y trampas políticas destinadas a perjudicar ya no al gobierno, sino a la sociedad en su conjunto. Cada día el Congreso estaba más fraccionado por sus propias peleas internas. Aquella debilidad fue la pólvora que Vizcarra encendió para terminar con él. El apelativo de obstruccionista fue la bandera que usó el presidente para ganar la batalla política y mediática. El Congreso fue disuelto y luego reemplazado por otro que en teoría debía estar más acorde con las ambiciones del mandatario. Martín Vizcarra había ganado. Se convirtió en la sensación del momento. El 85% de la población le había acompañado en su gesta contra el vil Congreso, esa institución opositora, nefasta, maldita. La bestia apocalíptica había caído y triunfó el Mesías del Perú, el elegido de los dioses. Vizcarra estaba satisfecho de haber logrado su gran hazaña, pero la euforia del pueblo era pasajera y él lo sabía mejor que nadie. Pronto iba a necesitar la aparición de un nuevo enemigo que le ayudara a seguir ocultando su pésima gestión como presidente del Perú. Para suerte del presidente Martín Vizcarra y para infortunio de los peruanos, el nuevo supervillano venía del oriente, de Wuhan, China, y no venía a caballo sino en avión. El coronavirus llegaría al Perú más temprano que tarde, y para Vizcarra se trataba de una nueva oportunidad para volver a unir a la población en una causa común. Un nuevo Congreso acompañó a Martín Vizcarra durante una de las etapas más difíciles de la historia del Perú, la crisis sanitaria del COVID-19. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Debido a su pésima gestión, es probable que Martín Vizcarra sea el principal culpable de más de 100.000 muertes de peruanos durante la crisis del coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, una sorprendente cantidad de errores y controvertidas decisiones políticas y de salud pública, las cuales el día de hoy están siendo investigadas por la justicia peruana, convertiría al gobierno de Martín Vizcarra en uno de los más horrendos de la historia del Perú. El COVID-19 fue una enfermedad que puso en jaque a la humanidad. De la noche a la mañana, los hospitales de todo el mundo colapsaron. No hubo sistema sanitario que pudiera hacerle frente. Médicos y enfermeros eran vitoreados en las calles como héroes, y ciertamente lo eran. La muerte estaba al acecho en la acera de enfrente, en cada esquina, en los mercados, en las plazas, en los parques. La humanidad entera experimentó un miedo y ansiedad sin precedentes. Nos sentimos al borde de la extinción. Vivíamos pensando que pronto nos tocaría padecer la mortal enfermedad para luego ser incinerados. Y aunque el mundo entero experimentó la ferocidad del coronavirus, con ningún país se ensañaría tanto como con el Perú. Durante el gobierno de Martín Vizcarra, el Perú registró la mayor tasa de mortalidad del mundo por COVID-19. Perú sufre la mayor tasa de mortalidad del mundo por la pandemia. La catástrofe sanitaria ha quedado acentuada en Perú cuando el gobierno reconoció que había 2,5 veces más de muertos por COVID-19 que la hasta ahora cifra oficial de 70.000 fallecidos. El año 2019 vamos a entregar a la población en casi todas las regiones del país 80 nuevos hospitales o centros de salud, nuevos, completamente nuevos, equipados. Cuando inició la pandemia, el gobierno de Vizcarra no había construido ningún hospital y durante la primera etapa de la crisis ordenó el cierre de las postas médicas. El personal sanitario había sido abandonado a su suerte. Solo su vocación de servicio los mantenía peleando contra el virus letal. Las imágenes son de terror. Médicos
y enfermeros protegiéndose con bolsas de basura para atender a sus pacientes. Martín Vizcarra debía mantener a la población distraída de lo que acontecía tras bambalinas. Montó un espectáculo televisivo en el cual el presidente era el principal protagonista. Todos los canales de televisión estaban obligados a transmitir el mensaje del presidente Martín Vizcarra. El tenor de dichos programas era variopinto. Algunas veces el presidente se pasaba dando consejos sobre cómo protegerse del virus. Otras veces anunciaba nuevas medidas sanitarias que el gobierno había tomado. En ocasiones incluso se mostraba muy compungido frente a las cámaras, saludando a los televidentes por el Día de la Madre o el Padre. Y qué bien que este mensaje por el Día del Padre y de unidad lo de aquí, de una institución de salud. La estrategia funcionó. Un gran sector de la población volvía a apoyarlo, y así su popularidad se mantuvo intacta a pesar de su indolente gestión. Muchos jóvenes en redes sociales mostraban sus afectos al mandatario de distintas maneras. Algunos incluso lo compararon con un padre, un ser superior y bondadoso. También le compusieron versos, canciones, crearon videos e imágenes donde Vizcarra aparecía volando como Superman. Además se hicieron juguetes para niños donde el presidente vestía una armadura robot. Recuerdo muy bien esos primeros días de cuarentena obligatoria. Se anunció que serían 2 semanas, pero esas 2 semanas se convirtieron en 8 meses. Mi hijo cumplió su primer año en cuarentena. Aquí está probando el azúcar por primera vez. Vivíamos de los ahorros, aunque cada vez había menos. En el Perú es un privilegio tener ahorros. Cientos de miles de peruanos, si no trabajan un día, no comen. Y el presidente, a pesar de conocer la realidad nacional y el problema de informalidad laboral, ordenó una cuarentena estricta donde ninguna persona podía salir de casa, ni siquiera trabajar, a ganarse el sustento de cada día. Con decretos de urgencia sacó a los militares a las calles e instauró toques de queda. Y de repente el virus no era una amenaza tan grande como el hambre. Tengo 3 niños, de 6, de 7, de 9 son. Ellos, lo que por eso es que yo salgo a la calle, que voy a salir a la calle así, porque ellos, presidente, ganan su plata y nosotros nada, nos encierran. Vizcarra anunció que se entregarían bonos equivalentes a $100 para la población más vulnerable, poco más de 1/3 de un sueldo mínimo en el Perú. Al inicio, este bono se debía cobrar solo en el Banco de la Nación, pero en el Perú hay pocas sedes de ese banco. Por tanto, todos los días se formaban larguísimas colas de personas que necesitaban del dinero para poder subsistir, aunque sea de un modo precario. Esta medida tomada por el gobierno propagaría el virus con rapidez. El poder que ahora ostentaba Vizcarra era superior al de cualquiera de sus antecesores en el cargo. La policía y las fuerzas armadas patrullaban las calles y plazas, imponiendo una suerte de ley marcial. El Perú entero estaba como secuestrado por su propio gobierno, y de intentar escapar de sus casas serían sancionados ejemplarmente. ¿Acaso el poder se le había subido a la cabeza al presidente? Todos aplaudimos esa suerte de locura, prepotencia y excesos. El COVID-19 era una crisis de salud pública donde se buscaba salvar vidas, no arruinarlas, ni tratarlas con desdén ni abuso. La tragedia enluta al distrito de Los Olivos, en la capital de Perú, tras la estampida en una discoteca que ha dejado hasta el momento 13 personas fallecidas. En ese trajín de bajar todos inmediatamente, donde la puerta se cierra y todos nos quedamos atrapados. Y las personas les indicamos retrocedan para poder salir y rescatar a los que estaban al fondo, pero nadie hacía caso. Sin embargo, según el relato de los vecinos del local y también de asistentes, la policía en su operativo hizo uso de gases lacrimógenos, lo que habría provocado aún más el caos en el lugar. Me matan a una madre, amiga, me la matan, me la mataron. Todos los que han tenido una responsabilidad acá, la van a pagar, todo. Esta hueá no se va a caer impune, van a ver, que su madre. ¡Le voy a poner su multa! ¡Pero esto no parecía a la gente! Ya han dejado que la gente se muera. ¡La madre, no! No, hermano, ¿por qué? Concha de su madre, hermano, despierta, por
¿Un grupo de jóvenes que se reunió para celebrar una fiesta merecía morir? ¿No se trataba esto de salvar vidas? ¿Dónde había quedado el sentido común? El presidente se apresuró a culpar a los jóvenes que organizaron la fiesta de cumpleaños y al dueño del local como los responsables de la tragedia. Una discoteca en el distrito de Los Olivos, en Lima, funcionando a pesar de la prohibición estricta de este tipo de establecimientos. Una discoteca con más de 120 personas incumpliendo todas las normas y restricciones de carácter de la salud, que ha originado la pérdida de 13 vidas. Obviamente, tengo pena y tengo tristeza por las personas y los familiares de las personas que han perdido la vida, pero también tengo cólera e indignación por los responsables de organizar este tipo de eventos. Esas 13 vidas se han podido salvar si no tuviéramos este tipo de comportamientos negligentes. Martín Vizcarra nunca asumió responsabilidad alguna ni modificó las abusivas reglas de juego. La Policía Nacional se vio obligada a acatar órdenes disparatadas, como detener a una persona por sacar la basura frente a su casa. La misma suerte corría quienes osaran sacar a pasear a sus mascotas, o se atrevieran a dar un paseo a pie en la misma cuadra de sus casas, o quisieran hacer deporte al aire libre. Llegaron a detener a miles de personas que cometían estos nuevos y extraños delitos, y los ponían a todos juntos en un espacio reducido, fomentándose los contagios. Si el fin de todo era salvar vidas, ¿no era más lógico devolver a su casa a los intervenidos y darles quizás una advertencia o como mucho una multa? Estamos 22 de marzo, son cerca de las 3 de la tarde, estamos en la comisaría del INSE, aquí en la puerta exigiendo explicaciones, qué es lo que ha pasado con la detención violenta del secretario general de Sinansop. Son malos momentos para la orden médica. Detienen al decano del Consejo Regional de Amazonas hace unos minutos, detienen a un médico en Cerro de Pasco, son medidas que no logramos entender. Joana y yo salimos una mañana a hacer las compras. Para llegar al mercado más cercano teníamos que caminar alrededor de 10 cuadras. El gobierno había prohibido el uso de automóviles, como si los neumáticos contagiaran de COVID-19. En un automóvil se podría cargar fácilmente la comida de 2 o 3 semanas, pero como estaba prohibido, tuve que ir con mi esposa para intentar cargar todo lo que podíamos entre los dos. Cuando estábamos cerca del mercado, unos policías se acercaron mirándonos con desdén, y sin respetar siquiera el metro de distancia, se aproximaron hacia mí. Uno de ellos me dijo que estaba prohibido que 2 personas de la misma familia salieran de compras. Intenté razonar con ellos y explicarles que entre Joan y yo podíamos cargar más víveres y medicamentos y en consecuencia quedarnos en casa por más tiempo, sin necesidad de salir y correr el riesgo de contagiarnos. Por supuesto, no logré persuadir al policía. La orden venía de arriba y ellos solo cumplían con su trabajo. A esas alturas, la opinión de la población sobre la gestión de Martín Vizcarra estaba dividida. El presidente necesitaba con urgencia encontrar un culpable para su horrible fracaso. Intentó culpar a los gobiernos anteriores, alegando que el sistema de salud en el Perú era un problema antes de la llegada de la pandemia. Era un argumento que contenía una verdad evidente, pero también era cierto que el Perú no es el peor sistema de salud de Latinoamérica, ni del mundo. Por tanto, la gran mortandad que se vivía en el Perú estaría relacionada más a una gestión frívola e indiferente del mandatario, y no había excusa que lo justificara. El presidente Martín Vizcarra tuvo no una, sino muchas oportunidades de hacer las cosas bien, pero no las hizo.
Quizá el más grande desacierto de su gestión y que desataría el apocalipsis en el Perú fue la polémica compra de las pruebas rápidas o serológicas del COVID-19. A pesar de las advertencias de varios miembros de la comunidad científica sobre la ineficacia de las pruebas rápidas para detectar el virus, Vizcarra las compró. El siguiente dato es importante. Las pruebas rápidas, conocidas como serológicas, no detectan al virus, sino únicamente los anticuerpos generados por la persona infectada. Y por lo mismo, un resultado positivo de este tipo de prueba era una detección tardía, cuando la enfermedad estaba muy avanzada o cuando el paciente ya la había superado. A pesar de tener la información pertinente sobre la ineficacia de estos tests, Martín Vizcarra basó el control de la pandemia en los resultados de estas pruebas inútiles. Cuando te dicen, señor Renato Cisneros, su prueba serológica es positiva, ya te dio la enfermedad hace tiempo, ya tú no eres contagioso. Aquella persona que le sale prueba serológica positiva, Renato, ya pasó la enfermedad varias semanas atrás. Ya desde enero de este año, o sea, antes de que se declare el estado de emergencia, la cuarentena, ante el avance del COVID-19, la pandemia, se indicaban algunos documentos técnicos de que las pruebas rápidas o las pruebas serológicas no eran las más adecuadas. ¿Sigue pensando igual usted, doctor Bustamante, que estas pruebas rápidas no son efectivas? No son efectivas para determinar infección en el día 1, cosa que sí hace la prueba molecular. Mi preocupación original fue cuando el presidente hace varios días o una semana quizá lanzó la idea de que estábamos comprando 1.400.000 pruebas y vamos a hacer un screening a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, médicos y enfermeras con la finalidad de saber si tienen o no el virus. Eso me preocupó porque esa prueba no es para eso. Va a encontrar si es que hay o no una infección antigua. Durante más de un año, los infectados por el coronavirus en el Perú estuvieron con un diagnóstico equívoco, ya que a pesar de mostrar los síntomas de la enfermedad, daban negativos cuando se tomaban la prueba. De esa manera, los contagios estuvieron totalmente fuera de control. Todas las pruebas moleculares como las pruebas rápidas tienen la misma eficacia en términos de diagnóstico, tanto individual como poblacional. Perú apostó desde el inicio de la pandemia por las pruebas serológicas rápidas en vez de pruebas moleculares. Las pruebas de anticuerpos procedentes principalmente de China eran una alternativa más barata a pesar de que no eran aptas para diagnosticar casos de COVID-19 como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Yo estoy hablando con Víctor Zamora, que ha sido el ministro de Salud de mi país durante la peor pandemia. ¿Esto es verdad, doctor? ¿Es verdad que las moleculares como las pruebas rápidas tienen la misma eficacia en términos de diagnóstico? A ver, biológicamente no. Cualquier persona podía ser un portador del virus y jamás se enteraría. Martín Vizcarra y su equipo técnico de expertos tenían una consigna más ideológica que realista. Priorizó su cosmovisión política personal por encima de la vida de las personas. Por ejemplo, al intentar luchar contra lo que él y su equipo consideraban el patriarcado, decretaron que los hombres salieran de compras durante algunos días de la semana y las mujeres en otros. La razón de esa decisión era únicamente ideológica. Al mandatario se le ocurrió que los hombres debían aprender a hacer las compras en el mercado, así que experimentó con todo el país. Lunes, miércoles y viernes solamente podrán salir a las calles para cumplir con lo que está establecido en el decreto de estado de emergencia, los varones. Lunes, miércoles y viernes solamente los varones. Martes, jueves y sábado solamente tienen permitido la circulación las mujeres. Yo en lo personal, yo Farid Matuk me autocritico, o sea, yo participé de la decisión, consideré que era apropiada, consideré que en el combate al patriarcado había que hacer un equilibrio entre hombres y mujeres, pero creo que más práctico era vivir con el patriarcado y por la realidad del patriarcado, bueno, tiene que desaparecer, pero estamos en medio de la epidemia y hay que sobrevivir con él. Y yo en lo personal
creo que me equivoqué. Las consecuencias de esa imposición totalitaria fueron catastróficas. Los días que solo podían salir las mujeres, los mercados se aglomeraban de largas filas de personas. Por tanto, los contagios y muertes por COVID iban al alza. Como si esto fuera poco, Vizcarra y sus ministros no lograron construir las suficientes plantas de oxígeno, ni compraron los ventiladores mecánicos necesarios. El coronavirus es una enfermedad respiratoria que ataca los pulmones, por tanto la demanda de oxígeno era alta y resulta un elemento muy importante para que los pacientes puedan controlar y superar la enfermedad. Al no tener las plantas de oxígeno suficientes, muchos pacientes que podían salvarse acabaron falleciendo ahogadas en las filas de los hospitales y en sus propias casas. Por la escasez, el precio del oxígeno medicinal era muy alto, imposibilitando que los más pobres y desposeídos puedan hacerse de esos recursos para salvar a sus familias. Señor ministro, 5 ventiladores libres. No hay ventiladores libres, señor ministro. ¿Quién le ha dado esta información? Señor ministro, ¿quién está engañando con la información? Señor ministro, señor ministro, es que está mal la información, señor ministro. La gente se está muriendo, señor ministro. Le están engañando, señor ministro. La información es falsa, señor ministro. Por favor. Señor ministro. Por favor, vaya a hacer su... No puede ser posible, señora, que nos estamos muriendo, señor. ¿Cómo están los pacientes COVID al frente? En sillas, en balones de oxígeno. No tienen, están sentados, muriendo de a pocos. No tenemos personal. Ya no queda más que nosotras, el resto está infectado. Nos estamos muriendo. ¡Auxilio! Nos estamos muriendo, tenemos familia. No hay respiradores mecánicos para ofrecer oxígeno a los pacientes. Los pacientes están muriendo en el camino. Todas estamos aquí contagiándonos. Recuerden que tenemos familia que están esperándonos. Tenemos una población que espera mucho de nosotros, pero ya no damos más. Necesitamos que nos auxilien. ¿Pero por qué? Estamos defendiéndonos, no queremos material. Los pacientes se mueren, estamos 12 horas ahí sin comer. Por favor, auxilio, ayúdenos. Nosotros somos los que tienen a sus familias. Saludo al doctor Fernando Peña Dávila, número de colegiatura 8168. Soy trabajador del Hospital Las Mercedes. Este mensaje va dirigido al gobierno. Los hospitales, como este Hospital de Las Mercedes, y los médicos que estamos trabajando acá, no contamos con las medidas de protección adecuadas para poder laborar. Esta mascarilla, al igual que este mandil, no tiene protección para el personal de salud. Estamos expuestos a cualquier tipo de contaminación. Los pacientes están llegando en cantidades exorbitantes. Nosotros queremos trabajar, estamos viniendo diariamente a trabajar con todo el ánimo para poder ayudar a nuestra población, pero también somos humanos y necesitamos de su apoyo para poder estar correctamente protegidos. También tenemos familias y vamos a casa sin la protección adecuada. 4 de los 5 médicos que trabajamos en triaje, al igual que las enfermeras, no contamos ni con CIS ni con E-Salud. Otro de los problemas gravísimos fue la falta de personal. El gobierno se demoró en contratar a la cantidad de médicos necesarios para atender en los hospitales. Escuchemos el desgarrador testimonio del doctor Rodolfo Cruz cuando estaba siendo interrogado por no usar una sala con camillas y puntos de oxígeno. No tenemos más puntos disponibles en la emergencia. Aparte de eso tenemos el 4º piso, que es el piso de cirugía, completamente lleno, con un promedio de 40 camas, todas con puntos de oxígeno y todas ocupadas por pacientes COVID-19. Aparte de ello, probablemente aquí sí venga la situación que se ha generado con esta información. Tenemos, y por favor, subrayen esto, tenemos 60 camas libres en el 3er piso, todas y cada una con punto de oxígeno. No las podemos usar porque no tenemos gente. No tenemos gente, porque no tenemos gente. Personal. Muy bien. Es muy importante lo que usted ha dicho. Doctor Emer Huerta, ¿quién le habla? Tengo modestamente 55 años, antecedente de un tumor en el pulmón el año 2013. Tengo un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y peso 119 kilos. Y sigo atendiendo.
sigo atendiendo, no me importa, que Dios me perdone. No, lo que pase con mi vida, que Dios me cuide. Sigo atendiendo. ¿Cómo pueden decir que no queremos atender a las personas? Por favor, por el amor de Dios. ¿Por qué mentir? ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente! La vacuna experimental del COVID-19 parecía la única esperanza para el país, con los peores resultados del control de la pandemia. En países de Latinoamérica, como México y Chile, ya se había iniciado una ingente campaña de vacunación. El presidente Vizcarra anunció que estaba negociando con 5 laboratorios para adquirir 30 millones de vacunas. Nosotros ya estamos en conversaciones con 5 laboratorios para hacer la adquisición de 30 millones de vacunas, es decir, más del 90% de la población. Vizcarra no podía seguir tapando el sol con las manos. Su popularidad estaba en caída libre. Parte de la prensa que antes lo apoyaba comenzaba a tomar una postura más bien crítica, y sus opositores de siempre comenzaron a volverse protagonistas. Vizcarra se vio en la necesidad de encontrar un nuevo culpable y repetir la fórmula de éxito que le había ayudado antes. El Congreso anterior había sido disuelto hace varios meses y el nuevo era creación suya. No obstante, intentó ponerlos en su contra y lo logró. Nuevamente el Congreso de la República debía pagar los platos rotos. Vizcarra intentó disfrazarse de héroe por enésima vez, pero en esta ocasión la población no lo acompañó con el fervor que él esperaba. El cálculo político había fallado. Movió la pieza equivocada y el jaque mate era inminente. El Congreso, que prácticamente él mismo había engendrado, encontró un argumento legal para sacarlo del cargo. Y así Vizcarra fue vacado un 9 de noviembre del 2020 por incapacidad moral permanente. Este Congreso parricida no lo vacó por las miles de muertes ocasionadas a raíz de su pésima gestión del coronavirus, sino por supuestos actos de corrupción en los que había estado involucrado Martín Vizcarra antes de asumir la presidencia del Perú. El Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. Agradezco a todo el equipo que me ha acompañado y con los cuales hemos tomado siempre las mejores decisiones en beneficio del país. La salida de Vizcarra de la presidencia fue seguida por protestas y marchas que conmovió a toda la sociedad peruana. Vizcarra intentó que lo devolvieran al poder, pero eso no sucedió. Sus días de gloria, su gobierno de horror, finalmente se había terminado. 2 meses después de ser depuesto de sus funciones como presidente, la prensa descubrió que Vizcarra no había firmado ningún contrato con los laboratorios que ya distribuían las distintas vacunas contra el coronavirus en el mundo. La Cancillería confirmó que las negociaciones con los principales laboratorios se habían detenido, aunque lo cierto era que sí se tenía un acuerdo prácticamente cerrado con un laboratorio chino, Sinopharm. Pronto se destapó un nuevo escándalo relacionado al corto pero mortal régimen del expresidente Martín Vizcarra. Sinopharm, el único laboratorio con el que se había estado negociando, ofreció vacunar de forma gratuita a funcionarios públicos y científicos y el entorno cercano de estos. Estas inoculaciones se habrían realizado a espaldas de la ciudadanía. Se conoció de 487 personas que habían sido inoculadas de forma irregular, y entre ellos, por supuesto, Martín Vizcarra. ¿Podría calificarse una vacuna secreta al presidente de la República previo a la firma de un contrato millonario como un delito de cohecho? El periodista Carlos Paredes fue quien dio la noticia. Entre tanto preparaba el lanzamiento de su biografía no autorizada de Martín Vizcarra, El perfil del lagarto. Toda la ciudadanía se enteró que el presidente había estado vacunado desde octubre y que no había firmado un solo contrato para que su pueblo tuviera la misma oportunidad de optar por la inoculación como tratamiento contra el COVID-19. Al verse acorralado y ya sin poder político,
Martín Vizcarra urdió algunos argumentos que fácil y rápidamente fueron desmentidos por la prensa. Intentó por enésima vez jugar la carta de héroe y aseguró que había sido voluntario de un experimento de la vacuna de Sinopharm y que por eso tenía las 2 dosis. No se trataba de un hombre frívolo o egoísta, sino de un mártir. Tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios. El médico que lo vacunó desmintió a Martín Vizcarra. Finalmente me dicen, sí, mañana lo pueden recibir para la segunda dosis. Entonces no hicimos ninguna, se tenía que completar el procedimiento. Entonces fuimos con las 3 vacunas, inoculamos entonces ahí al presidente, a su esposa, y no sabíamos a quién era la tercera persona y resultó que era su hermano. En eso consistió el procedimiento. El expresidente había recibido la vacuna de Sinopharm sin ser parte de ningún grupo experimental. Vizcarra fue vacado 2 meses antes del inicio de la segunda ola de COVID-19, la cual sería mucho más mortal que la primera. Se fue dejando las condiciones propicias para que la nueva ola acabara con todos los peruanos que aún quedaban de pie. Y de hecho, más o menos, eso fue lo que pasó. Perú se convirtió en el país con la peor tasa de mortalidad per cápita, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El Ministerio de Salud lamenta informar que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 200.003 ciudadanos en el país. Expresamos nuestras sentidas condolencias en este momento de dolor. Durante toda la pandemia, el país andino ha sido uno de los países con mayor tasa de mortalidad por COVID. Las imágenes de hospitales colapsados y gente buscando oxígeno de manera desesperada han sido comunes en Perú. En lo personal, me cuesta pensar que una persona pueda llegar a ser tan inhumana. Siempre me quedará la duda si Martín Vizcarra fue solamente un líder necio e incompetente, que tomaba decisiones erróneas y catastróficas debido a su propia torpeza y su mala suerte, o si acaso tuvimos a un psicópata genocida como presidente que tuvo la perfecta oportunidad de someter a todo un país a sus antojos fúnebres. Probablemente sea un punto intermedio. El Perú estará de luto por mucho tiempo. Todavía puede escucharse cómo llora a sus muertos, cómo la sangre de estos reclaman por justicia. Y ahora cómo voltear la página para escribir un nuevo capítulo de nuestras vidas. Cómo seguir adelante si tuvimos que ver a los nuestros morir. Cómo volver a sonreír después de enfrentarnos a la muerte cara a cara, vez tras vez, día a día. Salas Valles, José Carlos, quien luchó con esta pandemia para salvaguardar la vida de los por mucho tiempo. Todavía puede escucharse cómo llora a sus muertos. Y ahora cómo voltear la página para escribir un nuevo capítulo de nuestra historia. Cómo seguir adelante si tuvimos que ver a los nuestros irse violentamente. Cómo volver a sonreír después de enfrentarnos a la depresión y a la muerte cara a cara, vez tras vez, día a día. Pero seamos sinceros con nosotros mismos. No es la primera vez que la muerte ha llamado a nuestra puerta. ¿O sí? ¿No somos acaso los mismos que nos enfrentamos al terror en los 80 y 90? Que vimos cómo degollaron a nuestros vecinos en medio de una plaza, que escapamos de los cochebombas,
que se aparcaban en las esquinas, que encendimos las velas por los apagones que sucedían a menudo y nos alegrábamos cuando llegaba la luz, que descendimos al mismo infierno para capturar al demonio y lo hicimos prisionero. Aquí estamos, aún de pie y listos para continuar, para dar pelea, hasta quemar el último cartucho, porque como bien decía un periodista deportivo, si no se sufre, no vale. Nada puede vencernos. Para